la cuenta regresiva en la Tierra Santa. ¿Qué está sucediendo en el mundo hoy? Bien, no podemos saber cada detalle. Pero, mi querido amigo, Dios nos ha dado un amplio resumen. Dios nos ha dado un esquema. Dios nos ha dado un indicador para que podamos tomar los periódicos en una mano y la Biblia en la otra y poder saber a grandes rasgos qué es lo que sucede en el mundo hoy. Quizás sabemos más que los consejeros de seguridad presidenciales. Por favor, deseo que comenzamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 9 y versículo 24. Daniel estaba orando y él estaba diciendo, Señor, yo quiero saber qué es lo que estás haciendo. Yo quiero saber, Señor, cuál es el futuro para mi gente. Ahora, amigos, un hombre entendedor ora, y un hombre de oración recibe entendimiento. Por ello Dios habló a Daniel, y esto fue lo que Dios le dijo en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Leeremos más en un momento, pero ahora mismo usted dirá, Pastor, para mí eso está muy difícil de entender. Es muy difícil para mí el sentir el pulso de este pasaje. Lo he leído, he escuchado las palabras, pero no sé exactamente qué significa. Muy bien, lo vamos a desmenuzar y estudiar por partes. Lo primero que deseo que note es lo que voy a llamar el período. Dios está hablando de un período de tiempo específico. Él dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas. 70 semanas. Bien, pero ¿qué significa? Significa 490 años. Usted dirá, entonces, ¿por qué no dice 490 años? Realmente lo que dice es 70 sietes, 70 heptas. Usted y yo tenemos la idea de una semana, que es 7 días. Pero en tiempos bíblicos tenían semanas de años como semanas de días. La palabra literalmente no significa 7 días, simplemente significa 70 sietes. Y es obvio al mirar la Escritura que aquí no está hablando de 70 semanas de días, sino que está hablando de 70 semanas de años, o 490 años. Es una profecía que abarca 490 años. Este es el período comunicado a Daniel en el cual Dios comenzaría y culminaría su política y programa con Israel. El segundo punto, no solo el período, sino también el pueblo. Mire el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esta es una profecía, por lo tanto, que involucra y gira alrededor de Israel. Es muy claro que Daniel era un hebreo, un judío. El pueblo significa los judíos. Aprenda esto, amigo. Usted nunca entenderá la profecía bíblica a menos que comprenda el trato de Dios con los judíos. Los judíos son el pueblo con destino. Son el bosquejo, la visión general de Dios, el diseño, el plan de lo que Dios va a hacer en el mundo. La minúscula nación de Israel es el centro del mundo. Bien se la conoce como el ombligo de la tierra. Ahora hemos visto el período, 490 años. El pueblo, los judíos. Ahora el paraje. Mire nuevamente. Y sobre tu ciudad santa, o sobre tu santa ciudad. La ciudad santa es Jerusalén. En verdad es la tierra santa. A veces cuando visitan la Tierra Santa la gente dice, ¿qué tiene de diferente este terreno de bienes raíces que cualquier otro terreno de bienes raíces? Amigo, es claramente e intrínsecamente diferente. Dios llamó a Jerusalén la Santa Ciudad. No existe otra ciudad más importante sobre la faz de la tierra. No es Washington, o Moscú, o París, o Tokio, o Madrid. Querido amigo, en los últimos días el sitio o lugar más importante es Jerusalén. Por favor, regresemos a Daniel capítulo 9. Deje su marcador allí. Ahora bien, hemos visto el período, 490 años. Hemos visto el pueblo de Daniel, los judíos, el pueblo con destino. También hemos visto el paraje. Amigo, todo gira alrededor de esa ciudad, ese terreno de bienes raíces que nosotros llamamos la ciudad santa, esa tierra que nosotros llamamos la tierra santa. Cuarto, ¿cuál es el propósito? ¿Qué planea hacer Dios en estos 490 años?
Él será ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores. La ciudad santa y la persona santa estarán unidos. Este es el propósito. Ahora pasemos a hablar del programa. ¿Cómo va a cumplir su propósito? Bien, Él va a cumplir su propósito con un programa. Y lo encontramos en los versículos del 25 al 27. Dicen así: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Note que Dios dice que hay 490 años, pero para que todo esto tenga sentido para nosotros, debemos saber cuándo comienza a correr el reloj y cuándo se detiene. ¿Cuándo ponemos la primera marca en el calendario de Dios? ¿Y cuándo ponemos el último punto en el programa de Dios? La Biblia dice aquí que hay un tiempo de inicio. ¿Cuándo se inicia el conteo? Por favor, mire la primera parte del versículo 21. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Muy bien, el reloj de Dios empezó a contar cuando Él dio la orden de restaurar y construir Jerusalén. ¿Cuándo sucedió eso? Pues sucedió en el tiempo de Nehemías. Él fue quien restauró y construyó Jerusalén. Puede encontrarlo en Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y se dará cuenta de que están bajo el reinado de Artajerjes. El rey Artajerjes dio a Nehemías la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Gracias a Dios, sabemos exactamente cuándo fue, porque está registrado para nosotros. Incluso la Enciclopedia Británica, volumen 2, página 660, dice que fue el año 445 antes de Cristo, y la Biblia nos dice en Nehemías 2 que fue en el mes de Nisán. Ahora, escuche bien, esto es muy importante, porque no solo sabemos el año, sino también el mes, cuando comenzó. Nisán es el primer mes del año judío, y recuerde que está regulado por la luna pascual. Por ello podemos ser muy precisos en lo que llamamos el calendario juliano. La orden de restaurar y construir Jerusalén fue dada el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Este es el comienzo del conteo. El segundo punto del programa va a ser la construcción de la ciudad. Por favor, leamos otra vez el versículo 25. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Lo que dice es esto: que la ciudad va a ser reconstruida en 7 semanas, es decir, en 7 semanas de años. En 49 años Jerusalén será reconstruida. Esto sucedió exactamente como Dios dijo que sucedería. Literalmente ocurrió y en 49 años reconstruyeron la ciudad y el muro en tiempos angustiosos. Si usted lee el libro de Nehemías, se dará cuenta de que el diablo hizo todo lo posible por detenerlo, pero no pudo hacerlo. Usted ve el comienzo del conteo. Usted ve la construcción de la ciudad y entonces usted verá la venida del Cristo. Mire nuevamente el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Este es el periodo de reconstrucción de la ciudad y 72 semanas. Ahora, ¿cuánto es 60 más 2 semanas? Bien, 60 más 2 es 62. Más las 7 que tomó construir la ciudad. Si sumamos 62 más 7 y luego lo multiplicamos por 7, tendremos 483 años. Esto puede sonar un poco complicado, pero 62 semanas son 434 años. 7 semanas son 49 años. Súmelos y son 483 años.
¿Y qué significan los 483 años? Es el tiempo desde que se dio la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Pasarían 483 años. Aclaro que un año en profecía bíblica no es de 365 días, sino que el año profético está formado de 360 días. Y a propósito, esta es la razón por la que tenemos 360 grados en un círculo. 360 días. Lo sabemos por el libro de Apocalipsis, que nos dice que 3 años y medio son 1260 días. 360 días es un año profético. Presten atención, por favor. Dijimos que desde la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el tiempo de llegada del Mesías pasarían 483 años, y estos 483 años constan de 360 días. Espero que esto no le confunda. Si usted multiplica 483 por 360, le dará 163.880 días. Recuérdelo y permanezca conmigo. Jesús, el Mesías, comenzó su ministerio público en el año 29 después de Cristo. Usted dirá, ¿pero cómo puede estar tan seguro? La Biblia nos dice en Lucas 3, versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Esta fecha, amigo, se conserva en la historia. Sabemos que es cuando Jesús comenzó su ministerio público, y sabemos que 3 Pascuas después, Jesús hizo su entrada triunfante a Jerusalén. ¿Recuerda cuando Jesús entró montado en un asno y la gente tiró ramas de palmas en su camino? 3 Pascuas más tarde. Y sabemos exactamente cuándo fue esa Pascua. No tenemos que adivinar, porque obtenemos nuestra fecha de la luna pascual, y los cronólogos y los astrónomos nos dicen que fue el día 6 de abril del año 32 después de Cristo, cuando Jesús entró en Jerusalén. Mi estimado amigo, Jesús vino a tiempo. Él murió a tiempo, Él fue sepultado a tiempo, Él resucitó a tiempo y por lo tanto regresará a tiempo. Usted puede estar seguro de ello. Ahora dijimos que hay 490 años, pero cuando el Mesías fue cortado, cuando Jesús fue crucificado, el reloj dejó de correr para Israel. Dios hizo un receso y Dios dejó de tratar con Israel como nación. Dios simplemente nos está diciendo que habrá un período de tiempo conocido como la era de los gentiles. Después de los 483 años, vino el Mesías y fue crucificado, y Dios dijo, muy bien, ahora el reloj ha dejado de correr para Israel. Luego tenemos un período indeterminado de tiempo conocido como guerras y devastaciones de guerras. ¿Cuándo terminará ese período? ¿Cuándo terminará la era de los gentiles? La Biblia dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y se preguntarán ustedes, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Creo que, entre otras cosas, es el completar el cuerpo de Cristo. Creo que existe un número conocido solo por Dios que completará la esposa, que hará que el edificio llamado la iglesia esté terminado. Cuando el último ladrillo del edificio sea colocado en su lugar, el último miembro del cuerpo haya entrado, entonces la última parte de la esposa estará completa y la trompeta sonará. Por ello vemos, amigo, el llamado de la iglesia. En la última parte del versículo 26 y en el versículo 27, usted verá el término del conteo. Por favor, observe el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana. Esta es la semana que falta. Teníamos 483 años, pero ahora los 490 años están por completarse. ¿Quién es el que va a confirmar el pacto? ¿Se está refiriendo al Mesías príncipe? Oh, no es el Mesías príncipe. Se está refiriendo al anticristo príncipe. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, léalo. El príncipe que vendrá destruirá la ciudad, o la gente del príncipe que vendrá destruirá la ciudad. Pero el príncipe que ha de venir confirmará el pacto con muchos por otra semana.
¿Qué significa todo esto? En simple español significa que cuando el anticristo venga, él hará una alianza, un tratado de 7 años con la nación de Israel. Este anticristo saldrá de un imperio romano restablecido, y él dirá a Israel, aliado, yo los protegeré, yo haré un pacto de paz con ustedes. ¿Sabe usted lo que la nación de Israel hará? Dirá, aleluya, gracias a Dios, por fin tendremos la paz. Pero a la mitad de los 7 años, después de 3 años y medio, la Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es de lo que Jesús habla en Marcos 13 al decir, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huyan, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación hasta este tiempo, ni lo habrá. Y este maniático, este superhombre de Satanás, este diablo en carne humana, se hará pasar por Dios. Satanás ha dicho siempre, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando venga el anticristo, él podrá decir lo mismo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él será Satanás encarnado, el hombre de pecado. El anticristo hará un pacto con muchos, y ellos dirán, por fin la paz. Pero por medio de la paz, destruirá a muchos. Al cumplirse la mitad de esa semana, 3 años y medio, el anticristo en persona entrará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Desearía tener más tiempo para hablarles de esto. Bien, por último, permítame mencionar qué otra cosa observó Daniel. No solo vio el conteo completo, y los últimos 7 años al comenzar a correr el reloj otra vez. De paso, dijimos que el reloj comenzó a correr cuando se dio la orden de restaurar y edificar Jerusalén, y que éste dejó de correr después de los 483 años, cuando fue crucificado el Señor Jesús. ¿Cuándo se reanudará el conteo? Cuando ocurra el rapto de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces pasará a ser el tiempo de Israel otra vez. Vivimos en un tiempo parentético llamado la era de la iglesia, el misterio que se le ocultó a los profetas. Cuando la iglesia sea sacada, en ese momento, el reloj profético de Dios reanudará su conteo final de 7 años. La gran tribulación durará 7 años, y los últimos 3 años y medio serán tiempos de horror inexpresable. Bien, ¿cómo terminará todo? Gracias a Dios, nosotros sabemos. Miren la última parte del versículo 27. La Biblia dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, o sea, el diablo. No piense, mi querido amigo, que Satanás va a triunfar. La Biblia dice que vendrá la consumación. El Señor Jesús consumará todas las cosas. Jesucristo puso todo en acción y Jesucristo pondrá todo en conclusión. Cristo estuvo allí en el comienzo, Cristo estará allí en la consumación.
Llamamos al anticristo el 666, pero amigo, le diré que el 777, o sea, Dios mismo, se encargará del 666. Cuando Jesús regrese, no por sus santos, pero esta vez con sus santos, después del período de la gran tribulación, Él vendrá con los ejércitos celestiales, y de su boca saldrá una espada aguda que es su palabra. Permítame decir algo más. Hoy tenemos mucha adoración satánica en el mundo. Mucha gente por alguna razón sigue a Satanás. Pero no siga usted a un perdedor, porque Satanás es un perdedor consumado. Tenga fe en Dios, Él está sobre su trono. Tenga fe en Dios, Él cuida de los suyos. Él no puede fracasar, Él prevalecerá. Tenga